Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegando primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Era llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando de que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo levantaré. Jesús dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Qué bonito es cuando nosotros leemos las escrituras y encontramos historias como esas. Desde luego no son solamente historias. Esto tiene un poder especial. Tiene algo mucho más que una simple historia. Pues ese mensaje ha trascendido casi 2000 años y es el mensaje que hoy en día tiene viva la iglesia del Señor. Es ese mensaje el que no ha permitido que las puertas de la iglesia se cierren. Hoy están cerradas las puertas de este templo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la sede de la congregación Dios es Amor. Están cerradas las puertas de este templo, pero las puertas de la iglesia no están cerradas. Las puertas de la iglesia permanecen abiertas. Todo sencillamente por una muerte que da vida. Por eso las puertas de la iglesia siguen abiertas. Y cuando nos metemos a los evangelios, nos encontramos que toda esta historia sigue siendo narrada en lo que conocemos como los 4 evangelios. Los estudiosos de la Biblia, los que han tenido oportunidad de meterse a tener un poco más de contacto con ella,
Se pueden dar cuenta que hay una diferencia entre los cuatro, pero hay un grupito de 3 que es diferente a uno. Y es ese uno el que yo estoy leyendo en esta mañana, el Evangelio de Juan. Pero ¿saben una cosa, mis amados amigos y hermanos que me escuchan? Déjenme decirles que esta experiencia es una de las que se encuentra narrada en los 4 evangelios. Ahí está, en las páginas de los 4 evangelios. Los 4 evangelistas narraron estos acontecimientos. ¿Sí? Los 4 evangelistas nos dieron a conocer su versión. A mí me gusta leer lo que Juan escribe, porque si ustedes recordarán, y es algo que voy a mencionar más adelante, recuerden que el apóstol Juan fue el único de los discípulos de los apóstoles que llegó hasta el último momento de la cruz. Pedro se acercó hasta unos momentos más antes, ¿sí? Pero el último que estuvo al lado de Jesús fue Juan. Y es increíble que cuando Juan narra esto, Juan nunca menciona su nombre al decir de los 2 discípulos que fueron a la tumba. Pero Juan lo dice en tercera persona, el otro discípulo al cual amaba Jesús. Fue ese discípulo al cual amaba Jesús el que lo acompañó hasta la tumba, el que lo acompañó hasta su muerte, que estuvo allí. Eso para mí entrega un significado, un valor muy importante en las palabras del apóstol Juan. Y por eso he tomado mucho de mi mensaje en esta mañana, enfocándome y dirigiéndome, conduciéndome más bien por las palabras del apóstol Juan. Cuando nosotros miramos toda esta historia que rodea los hechos de la muerte, la resurrección de Jesús, nos encontramos con que algunos personajes han sugerido que Jesús nunca murió en la cruz. Algunos personajes dicen, esto nunca pasó. Seguramente se atreven a reconocer que hace miles de años se tejió toda una historia del nacimiento de un niño que logró sobrevivir, que tuvo su infancia, pero ellos nunca aceptan que Jesús murió en la cruz. Pues para muchos de ellos sí fue crucificado, pero algunos de ellos no quieren aceptar la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, dicen ellos, si Jesús no murió en la cruz, tampoco hubo resurrección, pero tampoco hubo ningún sufrimiento antes de esto. Es un cuento de los cristianos. No hubo ningún arresto, ni tampoco hubo acusaciones contra aquel hombre llamado Jesús. Los juicios fueron simulados, dicen ellos, queriendo descartar la obra hecha por Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Cuando nosotros encontramos el relato, ha sido algo que ha quedado registrado y ha sido visual a través de los diferentes, de las diferentes películas, de los diferentes guiones escritos por personajes especializados en la materia. Nos encontramos que de pronto, diríamos nosotros, son escenas demasiado fuertes, y que muestran a un Jesús sufrido más allá de la cuenta, es lo que muchas personas dicen. Pero los que estuvieron de cerca a Jesús, los que contaron los hechos, conocen claramente lo que esto fue. Cuando yo leo el Evangelio de Lucas, Lucas es uno de los que tiene un cuidado especial para narrar cada uno de los acontecimientos. Y lo dice claramente en el comienzo, que él quiso ir a las fuentes, quiso ir a las personas que presenciaron. Él no escuchó por terceras personas, él escuchó directamente a aquellos que presenciaron. Sin lugar a duda, y tenemos que entenderlo, que Lucas no era uno de los 12, pero es uno de los que escribe uno de los evangelios. Yo creo cuando Lucas está diciendo eso, nos da seguridad de que su escrito tiene veracidad. Cuando Lucas dice que fue a las fuentes, y consultó a Juan, que vivió lo último ahí en la cruz.
Lucas fue a María, que estuvo también al lado de Juan, al lado de Jesús, hasta el último momento de la cruz. Lucas fue a cada uno. Me atrevería a decir que casi con aquellos que fueron enemigos de Jesús, Lucas llegó a investigarles también, a querer sacar información de lo que estaba pasando allí. Y en los evangelios se nos narra, Jesús recibió látigo. Y cuando hablamos acerca de su sufrimiento, hablamos de un látigo compuesto de 9 ramales que tenían trozos de huesos y de metal incrustados en aquellos látigos, lo que hicieron sufrir a Jesús. Cada latigazo de esos se llevaba parte de su piel. Y es un sufrimiento fuerte. Los enemigos de Jesús, los que no quieren aceptar la muerte de Cristo, dicen que nosotros somos sangrientos cuando ponemos a leer esas historias y enfatizamos sobre ese tipo de cosas. Yo no quiero hacer el énfasis en esto porque para mí hay algo bien importante detrás. Simplemente quiero hablarles de esto para que cada uno de nosotros nos llevemos una idea de lo que fue esa muerte que nos dio vida a nosotros, para que nos hagamos esa idea. El Evangelio de Juan, en su capítulo 19, el versículo 1 especialmente, nos narra esto diciendo de la siguiente manera: así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Ahí lo dice. La historia y a través de la literatura secular y todo eso encontramos cuáles eran esas condiciones que llevaba una persona que era castigado a través de la muerte de cruz. Era una pena de muerte. Por ahí podemos hablar también acerca de esto, ¿no? Si Jesús fue puesto en una cruz, era porque estaba siendo sometido a la pena de muerte. No era para hacer un drama, no era para hacer una película. Jesús estaba siendo sometido a la muerte como cualquier vulgar criminal de la época. Recuerden que el grito que se proclamaba en aquel entonces: ¿a quién quieren ustedes que suelte? Y la mayoría se fue por el criminal. Suéltenlo a él, suelten a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con este hombre? Crucifícale. Era la expresión que se escuchaba. Pero no solamente esto, dice la palabra de Dios que luego le pusieron brutalmente una corona de espinas sobre su cabeza. También es el evangelista Juan el que lo registra en su versículo 2 del capítulo 19. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Naturalmente que todo esto lo único que estaba haciendo era burla hacia Jesús, ¿sí? Fue maltratado también allí. Como si fuera poco, finalmente, después de haber pasado la tortura, de estar siendo paseado de un lado a otro, juzgado por uno, juzgado por el otro, recibiendo látigos y todas esas cosas, después de haber llevado la cruz sobre sus hombros, que llegó un momento en que no pudo resistirla, y Jesús cayó, y hubo necesidad que alguien le ayudara a cargar esa cruz. Finalmente, como si fuera poco, su costado fue traspasado. Así lo registran las Escrituras. Juan capítulo 19, versículos 32 al 34. Dicen de la siguiente manera: vinieron pues los soldados y quebraron sus piernas. Está hablando de los que estaban crucificados con Jesús. Ahora voy a explicar un poco de esto. Quebraron sus piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua de su costado. Es increíble pensar que después de todo eso, y Jesús permaneció vivo en la cruz. Es imposible. Aquí nada más encontramos un hecho bien interesante, ¿sí? Generalmente cuando nosotros vemos los dibujos y muchas de las gráficas que nos presentan de Jesús,
Vemos a Jesús con las plantas de las manos, las huellas de los clavos aquí en toda la mitad de su mano. Realmente los clavos no eran puestos en ese lugar. Quienes pintan a Jesús de esa manera están equivocados. Los clavos para una persona que era puesta en la cruz eran puestos aquí en esta parte que conocemos como la muñeca. Ahí eran puestos, porque en esa parte el peso del cuerpo resistía más. Si los hubieran puesto en la palma de la mano, el peso de su cuerpo no hubiera aguantado y se hubiera rasgado. Pero aquí en esta parte de la muñeca, los clavos aguantan más. Los clavos fueron puestos aquí. Estos clavos que traspasaron las manos y que traspasaron los pies de Jesús. Jesús allí crucificado. Dice que cuando los soldados llegaron a ver a Jesús y a ver a los que estaban con él, los que estaban con Jesús no habían muerto. Y uno se pregunta, ¿eran más fuertes los que estaban con Jesús que el mismo Cristo? Mis hermanos, déjenme decirles que había un hecho especial. Cuando nosotros vemos esa experiencia de la lanza en su costado, que sale agua con sangre, está mostrando una actitud del peso que Jesús llevaba en su corazón por el pecado de la humanidad. Él sabía que iba a llegar a la cruz a morir, que iba a derramar su sangre en la cruz y que Él era el muerto capaz de darnos vida a nosotros. Él lo sabía muy bien. Fue traspasado de esa manera, su costado fue traspasado. Y dice la palabra que cuando llegaron a Jesús, no le quebraron las piernas porque ya había muerto. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa señal que aparece allí? ¿Sí? Simplemente que una persona crucificada generalmente moría de asfixia al estar crucificada. Los otros aguantaron porque no habían pasado por todo el calvario y la tortura que Jesús pasó. Jesús no era solamente la tortura, lo que cargaba en su corazón el peso del pecado por la humanidad, ¿sí? Y dicen que no quebraron los pies de Jesús. Aparte de eso, encontramos que en el momento de la crucifixión hay un movimiento especial que el crucificado hace, y es que generalmente sus pies, que están puestos un poco doblados de rodillas, le permiten hacer un movimiento hacia arriba para respirar, para tomar aire. Cuando ellos quiebran los pies de un crucificado, les impide hacer ese movimiento hacia arriba para abrir su tórax y tomar aire. Y eso es lo que hace que finalmente un crucificado muera de asfixia. Pero Jesús no murió de asfixia. Cuando llegaron a Jesús, no hubo necesidad de quebrar sus pies, porque ya Jesús había muerto. Lo dice el texto. Y es cuando el soldado decide clavar una lanza sobre su costado. Ante todo esto diríamos imposible que Jesús hubiera quedado con vida. Miremos entonces cuáles son esas evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias de la resurrección de Jesús? Después de su muerte, volver a la vida. ¿Cuáles son entonces esas evidencias? Y cuando yo leo a través de los evangelios, y no solamente los evangelios, sino tengo oportunidad de leer también a Pablo. Pablo nos habla algo bien importante relacionado con esto, ¿sí? Pablo también. Cuando miramos esto, nos encontramos con la gran primera evidencia, y tal vez la mayor parte de mi predicación la voy a centrar allí. La primer gran evidencia de la resurrección de Cristo aparece en la tumba. La tumba vacía. La tumba vacía. Encontramos entonces aquella expresión que toma fuerza y toma como el centro de esa gran película. No está aquí, ha resucitado. Así lo dice el Señor en su palabra. No está aquí, ha resucitado. ¿Y saben que eso lo registran los 4 evangelios también? Esa es la primer gran evidencia de la resurrección de Jesús.
El muerto, el que estaba allí, ha vuelto a la vida. El muerto que estaba allí ha vuelto para darme vida. Ha vuelto para darte vida. Para darle vida a todo aquel que se acerca a Él. Para todo aquel que decide tomar esa mano. Esa mano, esa vida que se dio en la cruz. La tumba vacía. Eso registra las escrituras. Los 4 evangelistas lo registran así. No está aquí. Ha resucitado. Esa es la expresión más bella que surge aquí de esta porción. ¿Sí? Interesante de que nadie negara el hecho de que la tumba estaba vacía. Miren, cuando nosotros leemos las historias y cuando leemos a aquellos negativistas, aquellos incrédulos que quieren desmentir la resurrección de Jesús, las historias que se tejen en torno a la resurrección de Jesús, ninguno se atreve a controvertir ese tema de que la tumba estaba vacía. Hay muchas conjeturas en torno a la muerte de Jesús, en torno a su resurrección. Pero mis hermanos y amigos, no he leído absolutamente nada hasta el momento que nos describa, que nos diga que era una mentira de que la tumba estaba vacía. Ninguno se atrevió a controvertir este hecho. Ni la Guardia Romana, ni los dirigentes políticos, ni los dirigentes religiosos, ni los mismos apóstoles, los mismos seguidores de Jesús, ni siquiera el que se dio la tumba para que Jesús fuese enterrado. Ni siquiera este personaje nunca nos dijo: presté mi tumba pero fue desechada. Ninguno se atreve a controvertir ese hecho de que la tumba estaba vacía. Pero sí hay quienes tratan de buscar una explicación, más bien, a la tumba vacía. Ninguno controvierte el hecho de que la tumba esté vacía. Pero sí hay muchos que quieren explicar el porqué de la tumba vacía. La interpretación que muchos hicieron de una falsa tumba vacía. Eso sí lo encontramos a través de muchos escritores. La teoría más antigua que surge relacionada con esto era que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Ese grupo de hombres temerosos que estaban encerrados en sus lugares, que no se atrevieron a llegar hasta la cruz. Esos hombres habían tomado valentía, valor, vigor, no sé de dónde, para atreverse a llegar hasta una tumba que estaba custodiada por una guardia romana para robar el cuerpo de Jesús. Se atrevieron a llegar hasta allá, sacaron valentía. Más adelante voy a hablar algo de esto. Cuando los discípulos realmente su valor lo retomaron el día de Pentecostés. Porque todos estos días, de aquí hasta el día de Pentecostés, fue un grupo de hombres acobardados. Mucho menos iban a sentir valor para ir a robar el cuerpo de Jesús. Mucho menos lo iban a sentir así. Otros dicen que las autoridades romanas lo trasladaron de lugar. En la noche, cuando ninguno se daba cuenta, tomaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron para otro lugar. Y eso explica lo de la tumba vacía. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que a las autoridades religiosas, las autoridades civiles, eran las que menos les convenía que la gente creyera que Jesús había resucitado, porque ellos se negaban a creerlo. A ellos eran los que menos les convenía aceptar eso. Por lo tanto, ellos no iban a sacar el cuerpo de Jesús para reafirmar
lo que Jesús había dicho antes de ir a la cruz. Al hacerlo, le estaban dando crédito a lo que Jesús había dicho. Ellos eran los menos interesados. Es más, también el registro bíblico nos deja ver que las autoridades romanas, las autoridades civiles y eclesiales, chantajearon a la guardia que había sido puesta para custodiar aquel lugar, para decir que sus discípulos habían venido para robar el cuerpo de Jesús. Así que bíblicamente descartamos aún eso, de que las autoridades romanas le cambiaron de tumba. Otro de los pensamientos que hay, de las objeciones para explicar lo de la tumba vacía, era que las mujeres se equivocaron de sepulcro. Las mujeres llegaron a un lugar que no era el indicado. Se equivocaron de sepulcro. Pero ¿saben una cosa? Si las mujeres se equivocaron de sepulcro, Pedro y Juan se equivocaron de sepulcro. Si las mujeres y Pedro y Juan se equivocaron de sepulcro, la guardia romana y ellos se equivocaron de sepulcro. Las autoridades civiles cuando fueron a chantajear a la guardia. Si las mujeres, Pedro y Juan y la guardia romana se equivocaron de sepulcro, había una persona que conocía muy bien cuál era el sepulcro, cuál era la tumba. José de Arimatea. Y entonces también José de Arimatea se equivocó de sepulcro. También José de Arimatea se equivocó de tumba. Y la multitud de la gente que estuvieron allí en la cruz, que vieron donde enterraron a Jesús, se equivocaron de sepulcro también. Es una teoría que requiere de mucha fe para aceptarla. Otra teoría: Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. Después de tantos días en que había sido sometido a un juicio de un lado a otro, después de tantos días donde fue sometido también al látigo, donde fue sometido a una corona de espinas, donde fue sometido a una lanza incrustada sobre su costado, donde fue sometido al dolor, a la tortura, donde finalmente se le mete en una tumba fría con una piedra que pesaba aproximadamente 1,5 toneladas. Y Jesús en esas condiciones, en todas esas condiciones, se da cuenta dentro de la tumba que simplemente ha perdido el conocimiento, que se ha desmayado, y toma valor de no sé dónde, de quitarse todo lo que envolvía su cuerpo, a pesar del sufrimiento que había padecido, de las heridas en su costado, de las heridas en su cabeza, de las heridas en su espalda, levantarse, correr esa piedra. Y no sé, tendría que también ser experto en artes marciales para derrotar a cada uno de los guardias que estaban allí y salir para hacer creer que había resucitado. Para mí es una teoría que no tiene sentido. No tiene sentido. Jesús, cuando se levantó de la tumba, se levantó como un hombre nuevo, porque el Padre había hecho la obra de la cruz, había hecho la obra de la resurrección. Pero otra teoría que surge también: los discípulos solo tuvieron alucinaciones. ¿Saben una cosa? Podríamos pensar que María tuvo alucinaciones, María Magdalena, ¿sí? Podríamos pensar que de pronto Pedro tuvo alucinaciones. Pero pensar que una multitud tuvo alucinaciones, pensar que un grupo colectivamente tenía alucinaciones, esto no se ha visto en ninguna parte del mundo. Que todos a la vez, los que habían experimentado, los que lo habían visto, sufrían de alucinaciones, no tiene sentido. Finalmente, cuando
damos este paseo por esas versiones, nos damos cuenta de una pregunta que surge del texto bíblico. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En Lucas capítulo 24, versículo 5 se registra esto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mis hermanos y amigos, saben que esa pregunta es la misma pregunta que hoy rodea al mundo entero. Es la misma pregunta que se pasea por el mundo entero. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tanta gente hoy desesperada. Hoy nada más, en esta semana, ¿cuántos volvieron a poner a Cristo sobre la cruz? Tenemos una cruz aquí. Esa cruz está vacía. Y una de las razones por las que la iglesia cristiana utiliza esa cruz vacía es simplemente para recordar que Jesús no está allí, que Jesús no está en la tumba, que Jesús vive, que Jesús fue un muerto que volvió a la vida para darnos vida a ti y a mí. Hay una cruz en alto como señal de la crucifixión, pero hay una tumba vacía como seguridad de nuestra salvación. Un muerto que da vida. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Razón tiene las Escrituras. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, cuando dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el muerto que da vida. Ese es el muerto que da vida. Ese es el muerto que le ha dado vida a usted y me ha dado vida a mí. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Así que cuando hablábamos acerca de esas pruebas de la resurrección de Jesús, hablaba, ahí me iba a extender mayormente, hablando acerca de una tumba vacía. Una tumba vacía. Pero déjenme presentarles una segunda evidencia de esa resurrección de Jesús. Jesús empezó a aparecer de nuevo en escena. Si hablamos que la primera fue una tumba vacía, la segunda evidencia es que Jesús empezó a aparecer de nuevo en escena. Por eso presenté aquellos principios o aquellas teorías falsas acerca de la vida de Jesús, porque era necesario crear todo eso para justificar la presencia de Jesús. Pero Jesús volvió a aparecer nuevamente en escena. Ahí se registra en los evangelios, en los 4 evangelios nos registran esto, ¿no? Déjenme hacer un recuento así rápido. Se presentó a María Magdalena, una de las primeras que le observó después de resucitado. Se presentó a otras mujeres que volvían también del sepulcro, que estaban allí también, que muy probablemente estaba María, la madre de Jesús, también. Él habla de otras mujeres también, ¿sí? Se presentó a Pedro el apóstol y juntamente con él se presentó a Juan también. A Pedro y a Juan. Se presentó a los caminantes que iban por el camino de Maús, que estaban temerosos todavía, estaban desconfiando de lo que iba a pasar. Y Jesús se les presentó a ellos para decirles: aquí estoy. Se les presentó a los 10 apóstoles en ausencia de Tomás. Luego lo hizo a los 11 apóstoles estando Tomás presente. Hablamos de 10 y de 11 porque recuerden que en aquel momento ya no estaba Judas Iscariote. Luego
se presentó a Tomás. Apareció cerca del mar de Tiberia a una multitud de 500 creyentes o más en el monte de Galilea. Lo registran las Escrituras, lo registra el apóstol Pablo. Y finalmente, apareció también al apóstol Pablo. Apareció a individuos como también a grupos pequeños y grupos grandes. Esas apariciones de Jesús tuvieron más o menos lugar en un tiempo de 40 días y acabaron de repente, pero se presentó allí. Es más, las Escrituras lo registran también, que ese mismo Jesús se presentó a los muertos, los que habían muerto, con la esperanza de la venida del Mesías, para decirles: aquí estoy, he cumplido. Siempre me ha llamado la atención esa descripción que en las Escrituras se nos habla de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Antiguo Testamento, los que eran parte del Antiguo Testamento, murieron con la fe puesta en la certeza de lo que se esperaba, el Mesías. Los del Nuevo Testamento morimos con nuestra fe puesta en la convicción de lo que no vimos. Pero esa certeza de lo que se esperaba se hizo realidad cuando Jesús se presentó a los muertos que habían allí para decir: aquí estoy. En ese día de reposo, para decir: he cumplido mi palabra, aquí estoy. He dado mi vida por ustedes. Aún esto lo hizo Jesús. Aunque después nos muestra las Escrituras, como lo registra en el libro de Hechos. Y quiero que miremos por un momento este pasaje también bien importante. El libro de Hechos, capítulo 15, versículos 4 al 8. Hechos capítulo 15, versículos 4 al 8. Dice la Escritura de esta manera: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. ¿Sí? Y registra más adelante Pablo allí de que se apareció a muchos personajes, se apareció a muchos, y dice Pablo: y por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Registra Pablo allí, ¿no? Por último, como a un abortivo, me apareció a mí. Y es el mismo apóstol Pablo el que dice, cuando nos da aquellas indicaciones de la cena del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también les he anunciado. No dudamos que la experiencia de Pablo con Jesús fue una experiencia muy diferente a la que nosotros vivimos hoy. Yo me atrevería a decir que Pablo tuvo la oportunidad de estar muy cerca a Jesús, que lo vio, que recibió mandatos de Jesús, que el Señor Jesús le habló a él de una manera directa. La convicción con que Pablo nos habla no la tiene ningún otro. Pablo sí fue convertido. Pablo sí fue convertido. Pablo recibió la vida a través de uno que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. Lo más hermoso de su aparición es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo más hermoso que recibimos de Jesús. Yo soy el mismo. Tenía que ser Jesús un mentiroso para decir: yo soy el que estuve muerto, pero que vivo
por los siglos de los siglos. Esa es la segunda evidencia, las apariciones de Jesús. La primera evidencia, la tumba vacía. La segunda evidencia, las apariciones de Jesús. La tercera evidencia, el cambio ocurrido en la vida de sus discípulos. Ahora sí hablemos de esto. El cambio ocurrido en la vida de sus discípulos. Pentecostés marcó una pauta especial para ellos. Los discípulos se acobardaron con la partida de Jesús. Dos de ellos decían en el camino a Emaús: Jesús el Nazareno, el que fue muerto, crucificado, que nosotros esperábamos que iba a ser el Salvador del mundo, nos decepcionó. Y esa experiencia fue el mismo día domingo. La Biblia lo registra que fue hacia las horas de la tarde. El mismo día domingo se presentó a ellos. Y ellos estaban tristes. Ellos no sabían qué hacer. Ellos no sabían en ese momento qué iba a ser sus vidas. Pero el día de Pentecostés se produjo algo maravilloso. Con esto déjenme decirles, para aquellas personas que piensan que nosotros como hermanos menonitas, como cristianos, no creemos en el Espíritu de Dios. Desde aquí yo quiero decirles, un cristiano sin el Espíritu de Dios está muerto. Está muerto. Pero fue esa experiencia, y esa experiencia es la que nosotros vivimos cuando tenemos un encuentro con Jesús, con aquel que estuvo muerto, pero que vive. Cuando tenemos esa experiencia, el Señor permite que su Espíritu nos invada y nos transforme. Por eso, mis amados hermanos y amigos, una señal, una prueba de la resurrección de Cristo es su nueva vida en Jesús. Es la transformación que usted ha experimentado. Eso es una de las pruebas de la resurrección de Cristo. Sus discípulos a partir de Pentecostés fueron otros. Pedro fue valiente. Pedro se atrevía a decir públicamente ante las autoridades civiles, religiosas, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, refiriéndose a Jesús. Pedro se atrevió a confrontar junto con Juan a las autoridades. No podemos callar, no podemos ocultar el mensaje que hemos recibido de él. Porque es más importante agradar a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro se atrevió a confrontar esas autoridades. Eso solamente lo puede hacer, lo puede lograr un muerto que da vida. Una muerte que da vida. Pedro fue otro, Pablo fue otro, Juan fue otro. Cada uno de los apóstoles fue otro. La Virgen María fue otra. La Virgen María fue otra. A través de la vida de aquel que estaba muerto, pero que vivió y vive por los siglos de los siglos. El cambio que ocurrió tan solo unos días después en la vida de aquellos hombres y mujeres temerosos, los transformó de cobardes en valerosos campeones de Cristo. El cambio ocurrido en ellos los hizo ser campeones de Cristo. Así lo vemos en las Escrituras. Fueron otros. La Escritura nos dice a nosotros, a ti y a mí hoy, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mis hermanos, el mensaje, las palabras que nosotros decimos no van a convencer a un mundo perdido. Nuestro mensaje, nuestras palabras no van a convencer si no están acompañadas de cambios, de vidas consagradas, mostrando
ese evangelio de Jesús hecho carne en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si me escucha una persona que no hace parte de la iglesia del Señor, déjeme decirle, no crean esos testimonios de personas que no han sido transformadas, porque el evangelio de Jesús transforma, cambia. El evangelio de Jesús nos hace nuevas criaturas y nos invita a acercarnos y amar al mundo perdido. Ese es el evangelio de Jesús. Usted hoy en día tiene en sus manos una prueba de la resurrección de Cristo. Haga uso de esa prueba. La resurrección de Jesús lo cambia todo, ya que Él toca y da significado a cada cosa en la vida. La resurrección de Jesús lo cambia todo, por la sencilla razón de que Él toca y da significado a cada cosa en nuestra vida. Shakespeare expresó la siguiente frase: la vida es un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y de furia, y que no tiene sentido alguno. Otros han sugerido que la vida es un universo entre dos olvidos. Déjenme decirle, mis amados amigos y hermanos, que la resurrección de Jesús lo cambia todo. Todo lo que Él toca le da significado. A cada cosa de nuestra vida le da significado. Ese muerto me ha tocado a mí. Ese muerto lo ha tocado a usted. Todo lo que Él toca le da significado. Todo lo que Él toca lo transforma. Como transformó a esa mujer samaritana, como transformó a muchos personajes en su época, como te puede transformar a ti. Todo lo que Él toca lo transforma, le da vida. 2000 años después de su resurrección, esta pregunta: ¿y cuál es la importancia de todo esto para nosotros casi 2000 años después? ¿Cuál es la importancia para nosotros casi 2000 años después? Dice las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 1, 5 y 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Escritura, Él os dio vida a vosotros. Mis amigos y hermanos, yo disfruto hoy con Jesús porque Él me dio vida, porque soy una nueva criatura. Yo disfruto hoy a su lado porque Él me ha cambiado, porque he confiado en la palabra de Dios. Él hará brotar vida de la muerte, porque he confiado en su palabra. Él hará brotar vida de la muerte. Es un hecho, es una realidad. Por eso, juntos podemos decir que en Jesús tenemos una muerte o un muerto que da vida. ¿Has recibido esa vida? ¿Tienes esa vida en Jesús? ¿Le has conocido a Él así? ¿Conoces el rostro y el Cristo de la cruz crucificado? A ese que para muchos permanece allí. Yo te invito a que conozcas a ese que no está en la cruz, que conozcas a ese que no está en la tumba, que hoy intercede por ti, que hoy extiende sus brazos hacia ti, que hace un llamado diciendo una vez más: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, nos dio vida. Una muerte que da vida. Señor, yo te doy gracias en esta mañana,
Gracias por cada persona que nos ha acompañado a través de estas redes, Señor. Señor, seguramente nos escuchan personas que no han tenido la dicha de tener un encuentro contigo. Las pongo en tus manos, oh Dios. Te ruego, Señor, que extiendas esa mano de amor, que abraces a cada persona dolorida en esta mañana, a cada persona, Señor, que aún está dolorida contra ti, que extiendas tus manos de poder. Señor, desde aquí como iglesia hacemos una oración. Mira cuántos están en camas de enfermos, Señor. Mira este mal que está invadiendo el mundo entero, Señor. Te rogamos que allá en sus camas tu mano sea puesta sobre cada uno de ellos, oh Dios. Tú has vuelto a la vida para darnos vida, Señor. Toca a cada persona de estas. Bendice a tus hijos, aquellos que no te conocen también, Señor. Y que hoy podamos hacer realidad en nuestras vidas una nueva vida en ti. Gracias, Dios. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por su compañía en esta mañana. Y nuestro deseo es llegar a sus corazones. Nuestro deseo es llegar a cada uno de ustedes. Y que si usted quiere y puede compartir esto, van a quedar las grabaciones, van a ser subidas a YouTube, van a estar también ahí en el Face. Para los que no tienen la posibilidad de entrar, vamos a reenviarlas también a través de WhatsApp, que si quieren compartirlas con otras personas, pueden hacerlo. Y esa es una manera de compartir, de entregar también el evangelio a otras personas. Si usted no tiene los argumentos, las condiciones para compartir con otro, hágalo a través de un mensaje como estos. Que Dios les bendiga, oren por nosotros también. Hacer las cosas como las estamos haciendo no es fácil, a todos nos sorprendió, no nos da tiempo tampoco de capacitarnos, de equiparnos para hacer algo más técnico, pero lo estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que damos gracias al Señor, agradecemos a las personas que nos están ayudando una vez más. Harold, muchísimas gracias. Ha sido muy importante su ayuda también con nosotros. Y a toda la iglesia, a todos los que nos ven, nos escuchan, queremos decirles que les amamos. Y hoy es un día especial. Hoy tenemos fiesta, hoy hacemos fiesta, porque el Señor verdaderamente ha resucitado. Que Dios les bendiga.